Bien, a continuación te voy a hablar sobre el presente simple. Estas serían las conjugaciones verbales para el verbo cantar en presente simple. Yo canto, tú cantas, vos cantás, él, ella, usted canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantáis, ellos, ellas, ustedes cantan. Es decir, en español tenemos 7 posibles conjugaciones para el verbo cantar en el presente simple. Y en inglés solamente existen 2 posibles conjugaciones. Es decir, no nos pasa lo mismo que nos pasa en español, que tenemos un montón de posibles conjugaciones, dependiendo del equipo de pronombres. En este caso, en inglés solamente existen ya 2 equipos. El I, que estaba siempre en el medio y no sabe a dónde pertenece, en el presente siempre va a estar o de forma independiente o de forma con los plurales. En este caso está con los plurales. Nunca en el presente va a estar, por ejemplo, con los singulares. Y eso es algo, un detalle que tú te tienes que ir dando cuenta. Solamente con el verbo to be, por ejemplo, es independiente. Ya hemos visto el verbo to be y ahora vamos a hablar sobre el presente simple para todos los demás verbos que no sean el verbo to be. Recuerda que el verbo to be tiene sus propias reglas y por eso lo sacamos y lo pusimos primero, el verbo to be, pero todos los demás verbos en presente, que lo conocemos como el presente simple, van a tener las siguientes reglas gramaticales, por así decirlo. Entonces, dijimos que el I o el yo, el pronombre yo, se va a ir con los plurales y van a ocupar los plurales la palabra sing, que significa cantar, y no se agrega nada. Todos los plurales nunca agregan algo a su eh, terminación de la palabra. Solamente pasa con los singulares y pasa en el presente simple, que en este caso, en el presente simple, los singulares van a ocupar el mismo verbo, solamente que van a agregar una S que va a indicar que el verbo está en presente simple. Solamente esa S indica que está en presente simple, nada más. Entonces, I sing, por ejemplo, se traduciría como yo canto. We sing se traduciría como nosotros, nosotras cantamos. You sing, tú cantas, vos cantás, vosotros, vosotras cantáis, ustedes cantan. Eso significaría entonces you sing. They sing significa ellos, ellas cantan. Y la tercera persona singular, es decir, he, she o it, ese grupo de singulares, lleva una S al final. Esa es la diferencia simplemente entre los plurales y los singulares en el presente. Los plurales mantienen el mismo verbo y los singulares simplemente agregan una S al final. Sin embargo, hay verbos irregulares que no siguen esos patrones. Por ejemplo, el verbo watch, por el hecho de que termine en CH, y de hecho todos los verbos que terminan en O, por ejemplo, o en vocal, particularmente en O, eh, van a agregar una ES al final en vez de una S. Solamente acuérdate para los singulares, y estamos hablando del tiempo en presente simple. Solamente los singulares van a agregar una S normalmente a los otros verbos, pero hay ciertos verbos que en vez de agregar una S vamos a agregar una E y una S juntos. Por ejemplo, en el caso de palabras que terminen en CH como watch, que es un verbo que significa mirar o ver, entonces vamos a agregar en la tercera persona, vamos a agregar una S. Entonces diríamos, para we, diríamos we watch, nosotros miramos, pero para él, por el hecho de que él es un singular, está en el grupo de los singulares, vamos a agregar la ES al final del verbo, que solamente significa que el tiempo es el presente simple. No indica ninguna otra cosa y además indica obviamente que pertenece ese verbo al grupo de los singulares. No, o sea, no leas nada más. No es un plural, no es nada de eso. Y los verbos ser, estar, por ejemplo, que ya lo hemos visto,
juntos con el verbo tener, por ejemplo, son verbos irregulares y no siguen las reglas anteriores. Por ejemplo, el verbo tener, que se dice have, no el verbo tener anterior, que era tener sueño, tener ese tipo de cosa como tener edad y cosas por el estilo. En este caso, este otro tener, que dijimos que había dos tener, este segundo tener, que es como yo tengo un sueño, ella tiene un auto, tiene que ver con posesión en sí. Este verbo, por ejemplo, los plurales van a ocupar el have y los singulares van a ocupar el has. Entonces a eso se le llama un verbo irregular. Y también están, obviamente, en presente. De ahí significa yo tengo sueño y ella tiene sueño. El presente simple en inglés es uno de los tiempos que más se usa y es de los más básicos. ¿Y para qué o por qué razón lo usamos? Lo usamos para hablar de acciones que ocurran con frecuencia o habitualmente. Por ejemplo, siempre como cereal para el desayuno o en el desayuno. Ese siempre como, que significa que lo hago con frecuencia, y ahí es donde se ocupa el presente simple. Si tú te fijas, la palabra have, por ejemplo, en este contexto, no significa tener, sino que significa comer. Y para hacer afirmaciones de tipo general también se usa este presente simple, por ejemplo, la tierra, ya que la tierra es una cosa, está reemplazando al pronombre it y por lo tanto el verbo que normalmente termina en la e se le agrega una s simplemente al final para indicar que la tierra es parte de los pronombres, por así decirlo, singulares, a pesar de que la tierra no es un pronombre, sino que está reemplazando al pronombre it. El verbo, por el hecho de que la Tierra es singular, se pone una S al final que indica el presente simple. La Tierra gira alrededor del Sol. También se usa para hablar sobre hechos generales que se consideran verdaderos y permanentes en el momento presente. Por ejemplo, cuando yo digo el agua hierve, te fijas, no necesariamente está hirviendo en este momento, sino que es un hecho general. El agua hierve a 100 grados Celsius. Y ahí, water o agua también es un it, es un pronombre it, está reemplazando el pronombre it, por lo tanto es un singular. Y por esa razón el verbo tiene una S al final, porque los plurales llevarían solamente hasta la L, boil, pero los singulares tienen que agregar la S al final. Luego, también usamos este tiempo verbal para expresar opiniones y sentimientos. Por ejemplo, me encanta el chocolate. I love chocolate. Me encanta. Está en presente, ¿te das cuenta? Me encanta. No me encantó en pasado, ni me encantará, sino en presente, me encanta. Estoy expresando una opinión y sentimientos. Y para hablar sobre eventos programados en el futuro, pero no un futuro lejano, sino un futuro cercano. Por ejemplo, diríamos, my flight leaves. Eso significa mi vuelo sale. A pesar de que está en el futuro el vuelo todavía, pero el hecho de que lo diga, por ejemplo, en la noche anterior, está relativamente cercano. Por lo tanto, yo puedo ocupar el presente para referirme al futuro. Yo salgo a las 3 de la mañana, supongamos. Yo también en español lo puedo ocupar de esa forma, pero me estoy refiriendo al futuro. También podemos ocupar este tiempo verbal para dar instrucciones. Cuando uno le dice, por ejemplo, mezcla los ingredientes, hornee en el horno, por ejemplo. Ahí en ese caso, si tú te fijas, no tiene este verbo, no tiene un sujeto, simplemente se está refiriendo a la persona que está escuchando. Entonces, en vez de decirle tú mezcla, le dice simplemente mezcla. O si le estás tratando de usted, le dirías mezcle, hornee. Pero si le estás tratando de tú, le dirías mezcla y hornea. Entonces, para eso te va a servir también el presente simple. Entonces, vamos a hablar sobre la excepción en oraciones afirmativas. A veces se agrega un do o das, que aquí están estos dos grupos. Ahora, también esto tiene que ver con el presente. Recuerda, estamos hablando del presente simple. Este do y este das
se usan, por ejemplo, los plurales van a ocupar el do y los singulares, que son los de la izquierda, los singulares van a ocupar el das. Das se le dice a esa palabra. Y los de la derecha, que son los plurales, van a ocupar el do. Esa es la diferencia. Y en oraciones afirmativas, por lo general, este do y das se usa para oraciones interrogativas y para oraciones negativas. Raras veces pasa en oraciones afirmativas, pero si es que sucede, solamente se usa para enfatizar algo, para enfatizar el verbo. Solamente para eso. Y en ese caso, si es que estuviéramos ocupando, por ejemplo, en la tercera persona, donde dice acá, she does love chocolate, aquí lo que tenemos que hacer, porque normalmente como es she y es singular, el love debería decir loves, pero esa S técnicamente tiene que ser reemplazada por este does. Entonces, cuando ya está el does, no se puede agregar una S al final. Y lo mismo, si está la S, no puedo poner un does adelante. Son excluyentes, mutuamente excluyentes. Así que en el presente, para los plurales, van a continuar y lo mismo que el I, recuerda que el I forma parte de los plurales. En este ejemplo dice, I do love chocolate. Pero tú puedes decirlo simplemente, I love chocolate, sin ningún problema. Pero puedes agregar el do antes. En el caso de she does love, ese love ya no tienes que decir loves, sino simplemente she does love chocolate. Es decir, el verbo vuelve a su normalidad. Eso es una excepción, en algunas ocasiones lo vas a encontrar y si te preguntas, ¿por qué razón está este do o este das acá si la oración es positiva? La respuesta siempre va a ser, simplemente se está tratando de enfatizar al verbo, nada más. Luego vamos a hablar sobre oraciones negativas. Y en oraciones negativas, en español solamente vamos a agregar el no antes del verbo. Por ejemplo, no quiero comer, no digas eso. En inglés se usa un do y luego un not, que juntos también podría ser ese not. Recuerda que el not le puedes quitar la O y ponerle un apóstrofe entre medio y lo puedes poner junto al do, que sería don't. Eso van a ocupar los plurales y luego los singulares van a ocupar el does y el not, que juntos también se podrían escribir como doesn't, does not o doesn't. Cualquiera de las dos opciones sirven. Y, por ejemplo, si es que estamos hablando de la tercera persona singular, es decir, del grupo de los singulares, en una oración afirmativa se diría, ella canta una canción. She sings a song. Ella canta una canción. Y tiene una S que indica que el tiempo es presente simple. Pero cuando es una oración negativa, este sing vuelve a su verbo original, a su forma original. Es decir, la S la tenemos que eliminar porque ya tenemos el das en la parte de adelante. Si es que está el das, no podemos agregar un sing y una S al final. Siempre o está lo uno o está lo otro. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente en el caso de los negativos, siempre hay que sacarle esa S porque ya tenemos el das junto al not antes del verbo. Es como que en inglés se dice de la misma forma que en español. Ella no canta una canción. En el mismo orden. El no, solamente que el no está acompañado por el das, que recuerda, el das solamente indica que es el presente simple y además indica que ese verbo pertenece a la categoría de los singulares. No representa ninguna otra cosa, ni se traduce nada. Simplemente estamos traduciendo el no y el das indica, como dije, el presente simple. Vamos a hablar entonces sobre las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas en inglés solo llevan el símbolo de cerrar interrogación. Yo creo que ya te has dado cuenta cuando hablamos sobre el verbo to be en presente, que solamente puse el símbolo de cerrar interrogación, pero no de abrir interrogación. Y eso pasa siempre en inglés. Tú nunca abres, siempre cierras solamente cuando es una pregunta. Y para iniciar una pregunta vamos a iniciar con un do o con un das, que simplemente es como que representase un inicio de la pregunta, por así decirlo. Es como que el abrir el signo de interrogación. Pero además nos muestra el tiempo
y si es singular o es plural. Nada más nos indica el tiempo presente simple y si es singular o es plural el pronombre. Y por esa razón, por ejemplo, si es un she, va a ocupar el das adelante. Antes del she diríamos does she, porque normalmente uno dice she sings con una S. Y lo mismo que pasaba en las oraciones negativas, donde los singulares llevaban una S, aquí también lo tenemos que sacar y simplemente poner el does adelante. Does she sing well? Ella canta bien, o simplemente en español diríamos canta bien, pero nos referimos a ella. Ella es el sujeto. Normalmente esto pasa siempre en las preguntas en donde este do o das, que son auxiliares, cambian de posición con el sujeto o el pronombre, que en este caso el pronombre va después y el auxiliar va primero, que sería do o das y luego she, que es el sujeto en sí. Excepto, esto pasa porque normalmente lo que yo te decía es que el do y el das van primero en una pregunta, pero a veces hay preguntas que requieren más información. Por ejemplo, dónde, cuándo, quién, a qué hora, cuán a menudo, how often, what time. Esas preguntas siempre tienen que ir antes del das, en ese caso. Solamente en ese caso. Si es que tú encuentras esas palabras como how, why, what, normalmente vienen esas palabras y inmediatamente después viene la palabra do o das. Recuerda que, no quiero que te confundas, do y das no significan nada excepto el tiempo verbal y a qué grupo pertenecen, si son de singulares o plurales. En este caso el you, por ejemplo, pertenece a los plurales, por lo tanto ocupamos el do porque justamente estamos hablando del presente. Esto no te sirve para el pasado, no te sirve para el futuro, solamente el presente simple para todos los verbos en realidad, excepto el verbo to be que tiene sus propias reglas. Y el das lo mismo, el das simplemente significa que pertenece a la categoría de singulares en el presente simple, nada más. Y habiendo dicho esto, te voy a dejar algunos ejemplos acá que yo quiero que tú traduzcas y después le puedes pedir a ChatGPT que te corrija o simplemente lo subes acá para que algún estudiante o yo mismo te podamos corregir. Lo puedes publicar ahí en la zona de comunidad, que es acá, te vienes acá y simplemente nos cuentas cómo te fue en tu traducción.